Hay historias que nacen en silencio, detrás de puertas cerradas y miradas que jamás dijeron lo que dolía. Historias donde el corazón se acostumbra a vivir con miedo, hasta que un día ese miedo se convierte en rabia y la rabia en decisiones que lo cambian todo. Daniel nunca imaginó que la libertad que buscaba lo arrastraría tan lejos, ni que el vacío que trataba de llenar terminaría acercándolo al borde de la muerte. Pero lo más sorprendente no fue su caída, sino quien lo estaba esperando allí. Si crees que ya escuchaste historias de transformación, espera a conocer la de él. Esto apenas comienza. Daniel siempre decía que su infancia había sido normal, pero solo lo decía para salir del paso. Cuando realmente pensaba en aquellos años, recordaba una casa silenciosa, con paredes color crema y pasillos estrechos donde la luz entraba apenas, como si hasta el sol dudara en atravesar esas ventanas. El ambiente tenía algo pesado, una mezcla entre orden excesivo y temor constante. Ahí dentro, la alegría parecía un visitante incómodo. Desde pequeño aprendió que había cosas que simplemente no se podían hacer. Jugar con ciertos juguetes, reír muy fuerte, ver televisión, cantar canciones que no fueran religiosas, incluso hacer preguntas. Todo era riesgoso, porque todo podía ser pecado. Su padre, un hombre rígido y de pocas palabras, imponía reglas con una mirada. No necesitaba levantar la voz. Su silencio tenía el peso de una sentencia. Cuando Daniel se emocionaba demasiado, su madre le hacía una señal sutil para que bajara el tono. Le decía que no hiciera ruido, que su papá podría escucharlo. Era como si la felicidad fuera algo que debía esconderse. Conforme crecía, acumulaba una sensación extraña en el pecho, una mezcla de miedo y confusión, como si Dios estuviera observando todo el tiempo, pero no con amor, sino con una lupa dispuesta a encontrar cualquier error. Un día llegó de la escuela con un carrito rojo que había ganado en un concurso. Era metálico, pequeño, brillante, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente orgulloso de algo. Caminó a casa imaginando que quizá ese día su padre celebraría con él. Pero cuando se lo mostró, su padre tomó el carrito entre los dedos como si hubiera encontrado algo inadecuado. Le preguntó de dónde había salido ese juguete y Daniel respondió que lo había ganado. Su padre observó la marca impresa en el techo del carro y le dijo que ese nombre no era apropiado para un cristiano. Daniel intentó explicarle que él no lo había escrito, que así venía de fábrica, pero su padre insistió en que debía borrar la palabra o el carrito se iría a la basura. No había espacio para discusión. Esa tarde, sentado en el piso de la cocina, Daniel raspó la pintura del techo del carrito con total cuidado. Mientras veía cómo la pintura se desprendía, sintió que algo dentro de él también se desprendía. No sabía ponerlo en palabras, pero había una tristeza profunda mezclada con una pequeña chispa de rabia que comenzaba a crecer. Era como si su corazón quisiera decir algo, pero todavía no sabía cómo hacerlo. En las noches se acostaba mirando el techo y se hacía preguntas que nadie escuchaba. Le preguntaba a Dios si de verdad todo lo que disfrutaba era malo, si reír era malo, si ser un niño era malo. Se preguntaba si Dios estaría tan pendiente de cada detalle o si solo era su padre el que miraba así. Él no lo sabía, pero mientras luchaba con esas preguntas, había un hilo invisible que todavía lo sostenía. Algo que lo cuidaba en silencio. Algo que un día transformaría su vida por completo. Pero para eso, primero tendría que atravesar muchas sombras. Con el paso de los años, Daniel aprendió algo que ningún adulto le enseñó directamente, aprendió a actuar. Descubrió que, si quería evitar problemas, debía mostrar una versión cuidadosamente editada de sí mismo. Una versión obediente, callada, piadosa.
En casa era el hijo ejemplar, el que asistía a todas las actividades religiosas, el que memorizaba versículos y mantenía la espalda recta durante las reuniones familiares. Su padre parecía orgulloso de él, pero no de su corazón, sino de su eficiencia. Fuera de casa, la historia era distinta. Daniel, ya adolescente, descubrió que su verdadero rostro era otro. En la escuela se convirtió en el que hacía reír a todos, el que tenía ocurrencias rápidas, el que se atrevía a cosas que otros evitaban. Los demás lo veían como alguien fuerte, pero esa fuerza era solo una fachada construida a partir de los años de represión. Por dentro seguía existiendo esa sensación de vacío que nunca lograba entender. A medida que crecía, comenzó a juntarse con compañeros que buscaban la adrenalina en todo. Uno de ellos, llamado Leo, lo invitó una tarde a salir después de clases. Daniel aceptó sin pensarlo demasiado. Cuando llegaron al lugar, un grupo de jóvenes fumaba y escuchaba música a todo volumen. Leo le explicó que ahí era donde iban para sentirse libres, para olvidarse de todo, para hacer lo que quisieran sin que nadie los juzgara. Daniel sintió curiosidad y, al mismo tiempo, miedo. Una parte de él repetía lo que había escuchado toda su vida, que todo eso era pecado, que Dios estaba observando, que su alma corría peligro. Pero otra parte, la más cansada, la más herida, pensó que quizá no había nada de malo en buscar un poco de aire. Era la primera vez que estaba en un lugar donde nadie lo miraba con la expectativa de ser perfecto. Por un instante, se sintió visto. Leo le ofreció una cerveza y Daniel dudó. Recordó la mirada de su padre, recordó las reglas estrictas, recordó el carro raspado. Pero en ese mismo instante recordó también el silencio de su habitación, la falta de afecto, la sensación de vivir encerrado sin haber hecho nada malo. Y tomó la lata. Mientras bebía, pensó que tal vez eso era lo que se sentía ser libre. La risa le salió más natural. Su cuerpo se relajó, y por primera vez sintió que podía hablar sin medir cada palabra. Leo y los demás lo escuchaban sin juzgarlo, incluso se sorprendieron con algunas de sus historias. Uno de ellos comentó que se notaba que Daniel traía mucha presión encima. Otro le dijo que allí nadie lo iba a obligar a ser alguien que no era. Al volver a casa esa noche, caminó sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Era como si hubiera cruzado una línea invisible. Subió las escaleras con cuidado para no hacer ruido y se detuvo un momento antes de entrar a su cuarto. Se preguntó si Dios lo había visto. Se preguntó si lo que había hecho realmente importaba. Pero cuando se acostó, sintió algo extraño, una sensación que todavía no sabía interpretar. No era paz, pero tampoco era miedo. Era más parecido a un eco, una voz muy lejana que intentaba decirle algo. Esa noche soñó con una puerta entreabierta. No sabía qué había del otro lado, pero tenía la certeza de que tarde o temprano la cruzaría por completo. Él aún no entendía que ese camino, aunque oscuro, lo estaba llevando al encuentro más importante de su vida. Daniel comenzó a sentir que su mundo se dividía en dos y que la casa familiar ya no podía contenerlo. Cada vez que regresaba, las paredes parecían más estrechas y el silencio más pesado. Una noche, mientras veía a su padre leer en la sala sin dirigirle una palabra, comprendió que no podía seguir viviendo bajo ese techo. Tomó una mochila, guardó un par de mudas de ropa y se fue sin hacer ruido. Mientras caminaba hacia la calle, pensó que por fin sería libre. No imaginaba que aquella libertad lo llevaría más lejos de lo que jamás hubiera querido. En los días que siguieron, comenzó a construir una vida completamente distinta, alejada de las reglas y silencios que lo habían marcado. Cada viernes parecía una oportunidad para recuperar años perdidos, como si quisiera llenar de golpe todo aquello que le prohibieron desde niño. A veces pensaba que estaba exagerando, pero luego recordaba la rigidez de su casa, las reglas asfixiantes y la mirada implacable de su padre.
Esa mezcla de recuerdos lo empujaba a seguir. Pronto, las cervezas se volvieron algo cotidiano. No tardó en probar cosas más fuertes. La primera vez que vio a uno de sus amigos fumar algo distinto, sintió el mismo nudo en el estómago de siempre, ese nudo que había aprendido a ignorar. Leo lo observó y le dijo que no pasaba nada, que solo era para relajarse. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Había una parte de él que recordaba las advertencias, las historias de pecado, las amenazas espirituales. Pero había otra parte que quería sentir que mandaba en su propia vida. Una parte que estaba cansada de tener miedo. Cuando finalmente aceptó la invitación, sintió un vértigo extraño, como si su cuerpo le estuviera pidiendo que se detuviera. Sin embargo, la sensación desapareció en cuanto sintió los efectos. De repente todo le pareció más ligero, más fácil, más divertido. La música sonaba mejor, las risas parecían más sinceras, y él sentía que podía decir cualquier cosa sin que nadie lo juzgara. Era como si, por un momento, hubiera encontrado la libertad que tanto buscaba. Con el paso del tiempo, probó diferentes sustancias. Algunas lo hacían reír sin control, otras lo dejaban flotando en una calma artificial. Había noches en las que, mirando su propio reflejo en el espejo de algún baño, se decía que ahora sí estaba viviendo. Se miraba directo a los ojos y murmuraba que nadie lo volvería a encerrar, que ya no era aquel niño temeroso que raspaba palabras de un carrito solo para evitar castigos. Pero no todas las noches terminaban así. Había otras en las que, cuando los efectos pasaban, le llegaba un silencio pesado. Un silencio que no venía de afuera, sino de adentro. A veces sentía que ese silencio lo perseguía. Se preguntaba por qué, después de tanto reír, el pecho se le volvía tan frío. Recordaba la puerta entreabierta de su sueño, y por alguna razón, ese recuerdo lo inquietaba más de lo que admitía. En una ocasión, después de una salida especialmente desordenada, se quedó solo sentado en el borde de una banqueta, mientras la ciudad seguía su ritmo al otro lado de la calle. Observó los autos pasar y sintió un vacío extraño. Pensó que tal vez debía regresar a casa, pero no quería enfrentar el silencio de su habitación. Cerró los ojos y por un instante tuvo una sensación diferente, como una especie de llamada interior. No era una voz clara, pero sí un pensamiento que no venía de él. Algo así como una pregunta. Una pregunta suave, casi imperceptible, pero que lo hizo abrir los ojos con inquietud. No supo interpretarlo. No quiso interpretarlo. Prefirió reírse solo, levantarse y volver con sus amigos. Lo que Daniel no sabía era que esa sensación volvería una y otra vez, cada vez con más fuerza. Y aunque él intentara ignorarla, había algo que ya se había activado dentro de él, algo que ningún placer podía apagar. Algo que, sin darse cuenta, lo estaba preparando para un encuentro que no imaginaba. Con el tiempo, la música volvió a aparecer en la vida de Daniel, pero no como un pasatiempo inocente de la infancia, sino como una forma de desahogo. Las noches que pasaba fuera, rodeado de risas, humo y luces, también estaban marcadas por momentos en los que sacaba una libreta arrugada del bolsillo e improvisaba versos llenos de rabia, libertad y heridas abiertas. Sus amigos lo escuchaban sorprendidos y le decían que tenía talento, que debía hacer algo con eso. Daniel se reía, porque no veía futuro en nada. Pero aún así, seguía escribiendo. Una tarde, mientras revisaba anuncios en el teléfono sin mucho interés, encontró una convocatoria de una disquera que buscaba nuevos talentos. No lo pensó demasiado. Grabó una canción en su cuarto, usando un micrófono viejo conectado a una computadora que fallaba cada 5 minutos. La letra hablaba de romper cadenas, de huir del control, de vivir a cualquier precio. Nunca imaginó que esa grabación, hecha sin pretensiones y con más dolor que técnica, cambiaría el rumbo de su vida. Pasaron algunos meses.
Para entonces, ya era habitual que Daniel alternara entre los excesos de la noche y su rutina universitaria. Dormía poco, comía mal, y vivía convencido de que estaba construyendo su libertad. Pero un lunes por la mañana, mientras revisaba su correo, vio un mensaje inesperado de la disquera. Decía que habían escuchado su muestra, que les interesaba su estilo y que querían que grabara un demo profesional. Lo invitaban a presentarse en Monterrey ese mismo miércoles. Daniel sintió que el mundo se detenía. Durante unos segundos no supo si estaba respirando o no. Había imaginado escenarios grandes, conciertos, aplausos, pero siempre lo hacía como quien sueña con cambiar de vida sin esperar realmente lograrlo. Sin embargo, ahí estaba ese mensaje, tan real como la pantalla que tenía frente a él. Esa misma tarde se lo contó a sus amigos y todos celebraron con una energía que a Daniel le pareció contagiosa. Leo le dijo que era su oportunidad, que ya era hora de que alguien lo reconociera por algo grande. Daniel asintió con una mezcla de emoción y miedo. No comprendía por qué tenía ese miedo, pero estaba ahí, como un murmullo que trataba de advertirle algo. Decidió que tenía que celebrarlo. Insistió en que quería una última noche memorable antes de viajar. Fue con Leo y otros 2 conocidos a casa de alguien que solía conseguirle sustancias. Daniel compró más de lo necesario. Quería sentirlo todo, al máximo, como si la intensidad pudiera llenar el vacío que seguía acechándolo. Esa noche, mezcló alcohol con pastillas y otras sustancias que jamás había probado antes. Al principio se sintió invencible. Reía fuerte, hablaba sin parar, movía los brazos como si fuera dueño del mundo. Pero después, el cuerpo ya no respondió igual. La habitación comenzó a girar y, en un instante, dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Despertó mucho después, con la luz blanca de un hospital quemándole los ojos y un dolor profundo en el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo había llegado allí. Lo único que recordaba eran fragmentos desordenados, como si su vida se hubiera roto en pedazos. Vio una enfermera acercarse y ella le dijo que había sido llevado inconsciente, que su cuerpo casi no resistía, y que era un milagro que estuviera despierto. Cuando escuchó la palabra milagro, algo dentro de él se estremeció. La enfermera añadió que tal vez debía agradecer a Dios por la oportunidad de seguir vivo. Daniel quiso responder, pero no encontró palabras. Sintió un nudo en la garganta, uno que venía de muy atrás, quizás desde la infancia. No sabía si era miedo, vergüenza o tristeza, pero sí comprendió algo que no había aceptado hasta ese día: estaba perdiendo el control de su vida. Aún así, no podía imaginar que esa caída, tan oscura y tan humillante, sería el inicio de la transformación más profunda que jamás viviría. Los primeros minutos de Daniel en el hospital fueron un vacío en blanco. No recordaba cómo había llegado ahí, ni quién lo había llevado. Solo distinguía el olor a desinfectante y el sonido distante de pasos apresurados en el pasillo. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en la cabeza lo obligó a cerrar los ojos de nuevo. Era como si su propio cuerpo lo estuviera reprendiendo por haberlo llevado tan lejos. Cuando volvió a abrirlos, la luz blanca del techo parecía más intensa. Una enfermera se acercó, revisó sus signos vitales y le habló con un tono que no era de juicio, ni de lástima, sino de un extraño cariño que lo desconcertó. Le explicó que había llegado en mal estado, que su respiración se había vuelto irregular y que, por un momento, pensaron que no lograría sobrevivir. Daniel la escuchaba sin entender del todo. Era como si la escena no fuera suya. La enfermera terminó diciendo que, según ella, lo que había pasado era un milagro. Le sugirió que tal vez debía agradecer a Dios por la oportunidad de seguir viviendo. Daniel apartó la mirada como pudo, intentando ocultar la mezcla de emociones que se le acumulaba en el pecho. No sabía por qué, pero escuchar esa frase le dolió más que el propio cuerpo.
Había pasado años rechazando la idea de que Dios tuviera algo que ver con él. Dios era reglas, castigos, miradas duras. No compasión. No misericordia. No segundas oportunidades. Cuando quedó solo en la habitación, sintió que el silencio era demasiado grande. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera llegado unos minutos después, o si esa mezcla de sustancias hubiera sido un poco más fuerte. Pensó en la disquera, en Monterrey, en la grabación que tanto había esperado. Una ironía amarga le recorrió la garganta. Había estado a un paso de cumplir un sueño, y también a un paso de desaparecer para siempre. Esa noche, después de recibir el alta y volver a su departamento, la realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier sustancia. El lugar estaba desordenado, con ropa tirada, botellas vacías y la libreta donde escribía sus canciones abierta en el piso. La miró durante varios segundos. En una de las páginas había escrito una frase días antes, una que ahora parecía casi profética: nadie me va a salvar, así que me salvo yo. Esas palabras, que pretendían ser desafiantes, ahora sonaban huecas, casi absurdas. Daniel se dejó caer de rodillas sin planearlo. No estaba actuando. No estaba pensando. Solo sintió que algo dentro de él se había quebrado definitivamente. Apoyó las manos en el suelo frío y, por primera vez en muchos años, habló con un tono que nunca antes había salido de su boca. Dijo que ya no podía más. Dijo que estaba cansado de correr, de fingir, de buscar alivios temporales que siempre lo dejaban más vacío. Le habló a Dios, pero no al Dios rígido de su infancia. No al Dios de los castigos. Le habló al Dios que tal vez existía, al que lo había dejado despertar contra toda lógica. Le pidió ayuda sin saber cómo pedirla. Le dijo que, si realmente era real, hiciera algo con su vida, porque él ya no tenía nada más que ofrecer. Le confesó que tenía miedo de sí mismo, miedo de sus decisiones, miedo de seguir viviendo así. Cada palabra salió entre respiraciones cortas, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo. Mientras lo hacía, sintió algo extraño. No era una voz. No era una visión. Era más bien una sensación tibia, un alivio pequeño, como si alguien hubiera puesto una mano suave sobre su espalda. No supo interpretarlo. No intentó hacerlo. Solo lloró. Lloró como no había llorado desde niño, hasta que se quedó sin fuerzas. Cuando finalmente levantó la mirada, notó algo en el ambiente. La habitación seguía siendo la misma, pero ya no se sentía tan oscura. Algo había cambiado. No afuera, sino dentro de él. Era apenas un hilo de luz, una chispa, algo mínimo, pero suficiente para que su corazón no se sintiera completamente muerto. Sin saberlo, esa noche había sido el verdadero comienzo. Lo que ocurrió en ese cuarto sería la puerta hacia la transformación que nunca imaginó. Pero aún no lo sabía. Por ahora, solo sabía que había sobrevivido. Y que, de alguna manera inexplicable, no estaba solo. Los siguientes días después de aquella noche fueron extraños para Daniel. No sabía si lo que había vivido había sido un desahogo emocional o algo más profundo. No entendía por qué, pero sentía un peso menos en el pecho, como si una parte de su alma hubiera soltado un suspiro que llevaba años guardado. Aunque no lo reconociera todavía, un proceso silencioso había comenzado dentro de él. El primer cambio llegó sin aviso. Una mañana despertó y se dio cuenta de que no tenía el impulso desesperado de consumir algo. Miró la mesa donde normalmente dejaba las cosas que usaba para sus noches de escape y sintió algo casi desconocido: indiferencia. Caminó hacia la cocina, bebió agua y se preguntó por qué no sentía ansiedad. Pensó que quizá era una casualidad, un efecto tardío del hospital, pero los días siguientes fueron iguales. Leo lo llamó varias veces para invitarlo a salir, pero Daniel siempre respondía con evasivas.
Decía que estaba cansado o que tenía que estudiar, pero la verdad era que no podía explicar lo que estaba sintiendo. Había una voz interna que le decía que debía alejarse, aunque no supiera si era conciencia, miedo o algo más grande. A veces se sentaba solo en su cuarto y trataba de entender su propia mente. Recordaba la oración que había hecho aquella noche, y aunque no sabía si había sido escuchado, tampoco podía negar que algo estaba distinto. Un día tomó su libreta, esa misma donde había escrito letras llenas de rabia, y la abrió con cierta desconfianza. Se preparó para escribir lo que siempre escribía, pero no pudo. No le salía el mismo rencor. No le salía la misma desesperación. En su lugar, brotaron pensamientos que jamás imaginó escribir. Palabras sobre querer sanar, sobre no sentirse más esclavo de sí mismo, sobre buscar algo más que placer. Era como si sus manos escribieran por encima de su pasado. Esas letras lo sorprendieron tanto que tuvo que detenerse. Se quedó mirando la página en silencio, tratando de reconocer al autor de esas palabras. Durante unos segundos, sintió un temblor leve en el pecho, como una mezcla entre miedo y esperanza. No era un cambio ruidoso ni repentino, sino algo más parecido a un amanecer lento, silencioso, inevitable. También comenzó a pensar en Carla, la mujer con la que había compartido una relación turbulenta y llena de decisiones impulsivas. Habían terminado mal, casi sin hablar, cada uno cargando heridas que nunca se dijeron en voz alta. Pero ahora, por alguna razón que no lograba explicarse, Daniel sentía una necesidad profunda de buscarla. No para recuperarla, al menos no todavía, sino para pedir perdón. Esa idea lo seguía como una sombra luminosa, una sensación de responsabilidad que nunca había experimentado. Esa misma tarde salió a caminar por su barrio. No tenía un destino claro, solo necesitaba poner sus pensamientos en orden. Mientras caminaba, sintió algo extraño en el ambiente. El cielo tenía un tono cálido, como si el sol se quedara un poco más de lo normal. Daniel se detuvo unos segundos y observó cómo la luz dorada caía sobre las casas desgastadas y los árboles torcidos. Algo en esa escena le recordó una frase que había escuchado de niño, algo sobre la luz que brilla en las tinieblas. No sabía de qué parte de la Biblia venía, pero lo cierto es que en ese momento sintió que esa luz estaba hablándole a él. Esa misma noche tomó la decisión de buscar a Carla. No sabía qué le diría, ni cómo reaccionaría ella, pero sabía que tenía que hacerlo. No para reparar su pasado de golpe, sino porque algo en su interior le decía que ese era el primer paso hacia una vida nueva. Y aunque todavía no entendía el origen de esa voz interior, tampoco podía ignorarla. Lo que Daniel no sabía era que esa búsqueda no solo abriría puertas con Carla, sino también con otras partes de su vida que creía perdidas para siempre. Porque cuando Dios comienza a sanar algo, lo hace de maneras que uno jamás imagina. La decisión de buscar a Carla fue el primer acto valiente que Daniel había tomado en mucho tiempo. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez rechazo, tal vez indiferencia, tal vez un portazo emocional que confirmara lo mal que había manejado todo. Pero dentro de él, algo insistía en que debía hacerlo. No por orgullo, sino por verdad. Cuando llegó al edificio donde ella vivía, dudó. Se detuvo frente a la puerta del ascensor y respiró profundo. Durante unos segundos pensó en regresar a casa y olvidarse de todo, fingir que había sido una idea pasajera. Sin embargo, algo dentro de él le susurró que no huyera. Aquella voz no era la del miedo ni la de la culpa. Era una voz más suave, casi imperceptible, pero firme. Una voz que lo había acompañado silenciosamente en las últimas semanas. Daniel no sabía quién era esa voz, pero sin darse cuenta, comenzaba a reconocer su origen. Caminó por el pasillo hasta llegar al departamento de Carla. Tocó la puerta con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Cuando ella abrió,
se encontraron miradas que cargaban meses de heridas acumuladas. Carla no dijo nada al principio. Observó su rostro, sus ojos cansados, la forma en que mantenía las manos juntas como si buscara algo a que aferrarse. Daniel habló primero. Dijo que necesitaba pedirle disculpas. Dijo que sabía que la había lastimado, que la había empujado a situaciones que ninguna persona debería vivir. Explicó que no venía a recuperarla, ni a pedir segundas oportunidades, sino a reconocer lo que había hecho. Carla lo escuchó sin interrumpirlo. Ella también parecía sorprendida por el tono de Daniel. No era el mismo de antes. No había soberbia, no había excusas, no había dramatismo. Solo honestidad. Cuando él terminó de hablar, Carla respiró profundo. Le dijo que había llorado mucho por lo que pasó, que se sintió usada, ignorada, invisible. Pero también le dijo algo que Daniel no esperaba. Le dijo que había estado orando por él. No para que volvieran, sino para que él encontrara paz. Ese comentario lo tomó desprevenido. Era como si aquella oración hubiera sido parte del hilo invisible que lo había estado guiando desde su caída. Hablaron por un largo rato. No se reconciliaron como pareja, pero sí como seres humanos heridos que necesitaban cerrar capítulos. Al salir del departamento, Daniel sintió un alivio profundo, como si hubiera soltado una carga que llevaba años oprimiéndolo. Comprendió que pedir perdón no borraba el pasado, pero sí abría una puerta hacia un futuro diferente. Ese encuentro despertó en Daniel otro deseo, enfrentar la herida más antigua, la más difícil, la más enterrada. Su familia. Pasaron varios días antes de reunir el valor necesario. Recordó la rigidez de su padre, los silencios de su madre, las reglas que moldearon su niñez, y el rencor que él había guardado por tanto tiempo. Pero ahora algo en su interior era distinto. Ya no sentía ese odio ácido que lo consumía. Había un anhelo de entender, de reconstruir, de sanar. Cuando se presentó en la casa donde creció, su madre abrió la puerta con sorpresa. Lo abrazó sin decir palabra, como si hubiera temido que ese día nunca llegaría. Su padre estaba sentado en la sala, con la mirada fija en el piso. Daniel se acercó con cautela y se sentó frente a él. Durante unos segundos, nadie habló. Era un silencio tenso, pero también necesario. Fue Daniel quien rompió esa barrera. Le explicó a su padre cómo había vivido su infancia, cómo había sentido miedo, presión, confusión. Le contó que nunca entendió por qué las reglas eran tan estrictas, por qué la alegría parecía un pecado y por qué él se sentía tan poco amado. Su padre lo escuchó con los ojos vidriosos, intentando contener emociones que llevaba años reprimiendo. Entonces el padre habló. Dijo que había hecho lo que creía correcto, que pensaba que así protegía a su familia, que tenía miedo de que el mundo los dañara. Admitió que se había equivocado, que había dejado que su propio temor se convirtiera en tiranía. Le dijo a Daniel que lamentaba mucho haberle causado dolor. Aquellas palabras rompieron algo entre ambos, pero no en el sentido negativo. Fue como si ese rompimiento dejara salir la sombra que se había interpuesto entre ellos por tantos años. Sin darse cuenta, estaban dando los primeros pasos hacia una reconciliación que parecía imposible. Esa noche, Daniel regresó a su departamento con el corazón lleno de pensamientos. Había hecho las paces con Carla, había hablado con sus padres, y de alguna manera todo empezaba a encajar. No perfectamente, no mágicamente, pero sí con una lógica que él sabía que no venía de él. Era como si alguien estuviera acomodando cada pieza rota para construir algo nuevo. No sabía que lo que estaba por venir marcaría para siempre su vida. Durante los días que siguieron a su reconciliación con sus padres, Daniel comenzó a notar que su vida había tomado un rumbo que él jamás habría podido planear. No fue un cambio repentino ni perfecto. Fue más bien como un amanecer lento que,
sin hacer ruido, va iluminando cada rincón. Cada mañana despertaba con una sensación extraña. No tenía la ansiedad de consumir, no tenía la urgencia de escapar, no tenía la necesidad de llenar el vacío con ruido. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera espacio para respirar. Una tarde se sentó frente a su libreta y quiso escribir de nuevo, pero esta vez no buscaba desahogarse con rabia, ni componer letras llenas de quejas, ni hablar del mundo como un enemigo. Cerró los ojos y dejó que su corazón guiara su mano. Cuando abrió la libreta, encontró versos que hablaban de una vida que renace, de una luz que entra en los lugares más oscuros, de una voz que llama incluso cuando uno no quiere escuchar. Esos versos lo conmovieron, no porque fueran perfectos, sino porque eran sinceros. Por primera vez, la música era una invitación, no un escape. Fue entonces cuando tomó una decisión definitiva. Había pasado demasiado tiempo huyendo, tanto de Dios como de sí mismo. Pero ahora sabía, sin que nadie se lo explicara, que aquella oración que hizo llorando en el piso de su departamento había sido escuchada. No había tenido una visión, ni un sueño revelador, ni una experiencia extraordinaria. Pero sí tenía evidencia irrefutable, su vida ya no era la misma. Una mañana, sintió la necesidad de volver a visitar a sus padres. Cuando entró en la casa donde había crecido, notó que algo se había transformado en el ambiente. Los silencios ya no eran amenazas, sino pausas necesarias. Su padre lo recibió con un gesto tímido, como si todavía no supiera cómo manejar esta nueva relación. Daniel se acercó y lo abrazó. Ese abrazo cerró años de distancia emocional, años de dolor y confusión. No resolvió todo, pero abrió un camino que ambos sabían que debían recorrer. Unos días después, Daniel decidió compartir con su familia la canción que había escrito. Sus padres escucharon atentos, y por primera vez, él vio en sus ojos algo que nunca antes había visto, orgullo sincero. No por su obediencia, no por cumplir reglas, sino por la honestidad con la que estaba volviendo a levantarse. A partir de ese momento, Daniel comenzó a usar su música para hablar de lo que había vivido. No desde un púlpito, no desde la perfección, sino desde la verdad. Compartía cómo había sido su vida, el vacío que lo perseguía, la caída, y sobre todo, el encuentro inesperado con un Dios que no castiga, sino que rescata. Muchas personas se acercaban a él para decirle que también estaban luchando, que también habían buscado llenar sus vacíos con cosas peligrosas, que también se sentían perdidas. Daniel entendió que su historia tenía propósito. Una noche, mientras estaba solo en su cuarto, pensó en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Recordó la sobredosis, el hospital, la oración desesperada, la reconciliación con Carla, el abrazo de su padre. Se dio cuenta de que, si uno de esos momentos no hubiera ocurrido, quizás no estaría vivo. Y en ese instante sintió un agradecimiento tan profundo que no cabía en palabras. Miró al cielo desde su ventana y dijo en voz baja que ahora entendía algo que antes había ignorado: cuando Dios te llama, no lo hace para imponerte cadenas, sino para romper las que ya llevas. Cuando Él entra en la vida de alguien, no viene a destruir, sino a reconstruir. No arranca la identidad, la revela. No borra el pasado, lo redime. Daniel ahora sabía que, si Cristo no hubiera entrado en su historia, su vida habría terminado de una forma oscura, pero ese mismo Cristo lo encontró en su punto más bajo y le mostró que todavía había un camino. Y entendió que, cuando Dios llena el corazón, ya no se necesita nada más. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir su testimonio con jóvenes que vivían situaciones parecidas a la que él vivió. Les decía que no eran basura, que no estaban solos, que había esperanza incluso cuando parece que ya no queda nada. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la cicatriz. Y así, sin planearlo, sin merecerlo, sin entenderlo del todo, Daniel descubrió que la mayor libertad no era hacer lo que quisiera,
sino vivir en la verdad de quien Cristo decía que Él era, alguien amado, alguien perdonado, alguien rescatado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, recuerda que no estás solo. Todos llevamos heridas, todos tenemos luchas, pero también todos podemos encontrar un camino distinto cuando dejamos que la luz entre. En este canal compartimos muchas más historias reales y profundas que pueden animarte, retarte y recordarte que siempre hay esperanza. Te invito a ver los otros videos de Tras las Historias y a seguir explorando este viaje con nosotros. Cada historia tiene algo para ti. Nos vemos en el próximo capítulo.